La oración de confesión. Y hoy queremos meditar en las acciones posteriores. En semanas pasadas estuvimos meditando en el contenido de la oración que Esdras hizo. Esdras capítulo 9, lo estuvimos escudriñando poco a poquito. Y hablamos cómo es una oración de confesión. Y hoy vamos a hablar qué se hace después, ¿sí? Porque una cosa es orar muy bonito, ¿verdad? Pero la otra es hacer, ¿sí? Si estamos confesando un pecado, ¿qué sería lo mínimo que deberíamos hacer? Dejar de hacerlo, ¿verdad? Dejar de hacer aquello, ¿sí? Vamos hoy a meditar qué hizo Esdras, qué hizo la gente de su pueblo. ¿Alguna vez, hermano, has pensado que lo que necesitas o que lo que necesita tu familia o lo que necesita tu amigo, tu familiar es un nuevo comienzo? ¿Alguna vez has dicho, esta persona necesita un nuevo comienzo? Muchas veces eso es lo que hemos pensado, hermano. Y de hecho usamos la Biblia para ello. Y vemos nuestra vida como un nuevo, nuestra vida cristiana, la vemos como un nuevo comienzo. En lugar de algo que es más importante que un nuevo comienzo. Se trata de un nuevo corazón. Los nuevos comienzos suenan bien, pero el cambio verdadero en tu vida, en mi vida, en la vida de aquel ser amado, hermano, el cambio verdadero es cuando hay un nuevo corazón, ¿sí? Claro, viene un nuevo comienzo, pero lo más importante es que el corazón sea cambiado, sea transformado. Cuando el ser humano se enfoca en nuevos comienzos, terminamos en un ciclo, hermano, vicioso. Esto es, aparentemente dejamos algo, pero encontramos quizá otro pecado en el cual transgredir o en el cual involucrarnos ahora, ¿sí? Aparentemente dejamos de pecar en algo y parece que ya fuimos libres de aquello, pero con el tiempo muchas veces aún terminamos otra vez en lo mismo, volvemos a caer en lo mismo. Porque otra vez no se trata de un nuevo comienzo, se trata de un nuevo corazón. Y hermano, el verdadero cambio viene cuando hay un nuevo corazón. Y yo quiero respaldarlo con la palabra antes de entrar de lleno. Hay un pasaje ahí en Ezequiel capítulo 26 y hay varios textos. De hecho, si tú buscas las promesas de Dios para un nuevo corazón, hay varios ahí en la Escritura. Jeremías también escribió sobre esto. Pero Ezequiel lo describe de una manera preciosa. Ezequiel 26, no está ahí en las notas, pero tú toma nota ahí. Ezequiel 26 es una promesa que Dios hizo de un nuevo corazón. Esto Dios lo prometió y esta promesa te incluye a ti y a mí. Ezequiel 26, 26 al 32. Si es 26, no. Ese no es. Es Ezequiel 36, 10 capítulos más adelante. Sí, Ezequiel 26 no tiene tantos versículos. Ahora sí, Ezequiel 36, 26 en adelante. Dice así la Escritura, hermano. ¿Lo tienes? Un hermano. ¿Los demás ya llegaron? Ezequiel está en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Es un libro en la Biblia. Vamos a leerlo. Versículo 26 en adelante. Dice la Escritura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que ha hecho Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos, dice, y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Intencionalmente escogí leer todo, hermano, porque Ezequiel profetizó lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Esa vergüenza por el pecado, esa aflicción por el pecado, hermano, cometido, hizo que este pueblo se rindiera a Dios, y Dios fue amplio, precioso, grande en misericordia y amor para perdonar, hermano. ¿Te das cuenta, hermano, que la promesa de un nuevo corazón que Dios da a su pueblo de veras es algo súper especial, hermano? Porque mira, el pueblo de Israel fue rebelde una tras otra, y aún así, mira, Dios les promete que daría un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón blando. La historia de hoy, hermano, nos enseña los pasos que se tienen que dar para llegar a ese estado de un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón renovado. Un corazón que es guiado por el Espíritu Santo. Un corazón que glorifica a Dios. Sí, hermano, y eso necesitamos tú y yo. Ser renovados cada día. A veces, hermano, nos volvemos muy duros. O más bien siempre estamos duros. Pues Dios quiere darte un corazón nuevo. Un corazón blando. Un corazón que recibe la palabra. Estos pasos los hemos llamado hoy acciones posteriores, ahí están tus notas, y los consideramos dentro de la oración de confesión o de esta serie, porque una oración de confesión sin acciones posteriores no significa nada, hermano. Hoy muchos se están arrepintiendo diario, pero siguen en lo mismo. Entonces de nada sirve que oremos bonito y que recitemos oraciones si no hay un arrepentimiento verdadero. Yo quiero invitarte que oremos y pidamos al Espíritu de Dios, hermano, que esta tarde abra nuestros ojos. ¿Te parece? Que el Señor obre, que su palabra nos enseñe, nos redarguya, y que finalmente tú y yo respondamos con una actitud humilde, obediente, arrepentidos. ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia muy agradecidos por la palabra que hoy tienes para nosotros. Creemos que tu palabra es inspirada por tu Espíritu Santo, y que, Señor, es lo mejor que podemos tener, tu palabra. Señor, hoy pido que tu Espíritu Santo hable directo una vez más, que esa palabra como espada de dos filos penetre profundo, ahí donde nadie ha entrado, ahí donde nadie sabe, hasta ahí llegue hoy tu palabra, Señor. Porque tú sí lo sabes, y Señor, creemos que hoy tu palabra es poderosa para transformar. Y Señor, que hoy sea un día de salvación, un día de reconciliación, un día de compromiso. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo a través del texto, hermano. No lo voy a leer todo de una sola vez, vamos a leerlo conforme avanzamos. Esdras capítulo 10. No sé si te estás dando cuenta de algo. Después de casi 7 meses, estamos terminando Esdras. Sigue Nehemías. Está bueno ese también, ¿sí? Hemos estado orando y el Señor nos ha llevado a esto, reconstrucción. Entonces estos libros nos hablan mucho de eso. ¿Sí? Entonces, número 1 y versículo 1, Esdras 10, dice la Escritura: mientras oraba Esdras hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Hermano, escucha esto, mira, aprendimos que la angustia que Esdras mostró ante el pecado del pueblo fue tal, hermano, que contagió,
¿sí? Ahí en tus notas, primer tema, tenemos que una muy grande multitud se unió a la confesión. Hermano, si recordarás ahí en Esdras capítulo 9, verso 4, dice que cuando Esdras rasga sus vestidos, se arranca pelo de su cabeza, de su barba, triste, angustiado en extremo. Dice ahí en el verso 4, dice, se juntaron todos los que temían la palabra o las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Y dice, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mira, cuando alguien, hermano, de verdad muestra una actitud seria, ¿verdad?, comprometida con Dios, eso contagia a otros, hermano. Puede haber las dos reacciones, ¿verdad? O hay fariseos, ¿verdad?, que se enojan, se molestan, pero habrá otros que son tocados y son atraídos también a hacer lo que tú y yo hacemos, hermano. Pero en esta ocasión, mira, mientras Esdras hace confesión de pecados, parece que ya no solo los líderes, sino dice aquí la historia, lo estamos leyendo en el verso 1, que hombres, mujeres y niños, hermano, y dice que lloraban amargamente. Mira, yo meditaba esto y pensaba yo esto, ¿te das cuenta de cómo cuando un líder, hermano, en este caso para bien, se humilla delante de Dios, lo que puede ocasionar, hermano? Por algo la Escritura nos dice ahí en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y buscare mi rostro, se convirtiere de sus malos caminos, ¿verdad? Nos habla de una acción, hermano, de que el pueblo se humille ante Él, que le busque con todo su corazón. Si eso sucede, mira, Dios sana, Dios restaura, Dios bendice a su pueblo y su tierra también. Entonces, hermano, cuando un líder se humilla delante de Dios y muestra seriedad ante esto, hermano, qué hermoso es que otros son contagiados. Por eso, hermano, como iglesia, liderazgo, queremos de verdad meternos en serio en esto. Y oramos que tú y yo estemos juntos en esto. Padre de familia, métete en serio a buscar a Dios, a orar, a interceder, y que contagies a tus chicos, tus chicas, ¿sí? La postura es importante. Cuando Esdras está orando ahí, ¿ves cómo está? Dice ahí que está haciendo confesión, ¿verdad? Dice que está llorando. Y dice postrándose delante de la casa de Dios. Esta postura hace algunas semanas también lo vimos. Esdras, al postrarse ante la presencia de Dios, estaría mostrando reverencia, estaría mostrando humillación ante la presencia de Dios, hermano. Cuando alguien oraba, y todavía algunos judíos y aún los árabes tienen estas costumbres, cuando hacen sus oraciones tratan de voltear o postrarse hacia donde está el templo en Jerusalén. Una manera de reconocer, reverenciar al Dios al que sirven, ¿sí? Gloria a Cristo, hermano. Hoy tú y yo sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y que podemos orar de cualquier manera, cualquier postura. Que claro, hay posturas más propias, ¿verdad? No es recomendable orar acostados, José, nos quedamos dormidos, ¿verdad? A menos que haya una necesidad, ¿verdad? Enfermedad, pues se puede orar así. Pero una postura postrado nos enseña mucho, hermano, de qué actitud tomamos delante de Dios. Si tú ves la historia, hermano, de las diferentes civilizaciones, alguien que se postraba ante alguien representaba reverencia, respeto, honra. ¿Cuánta honra deberíamos mostrar nosotros al Dios del universo, al dueño de todo lo que existe, hermano? Lo mínimo que deberíamos hacer, ¿verdad? Postrarnos ante su presencia, rendirnos. Pensemos por un momento, hermano, sobre nuestra actitud. Piensa por un momento, cada vez que ofendemos al Señor, ¿cómo venimos a Él?
Señor, es que no cumpliste tu promesa y por eso caí. O venimos humillados de verdad, rendidos como este hombre Esdras y todos los que temían al Señor. Lo estamos tomando tan en serio de tal manera, hermano, que otros lo pueden notar. El profundo dolor por nuestro pecado, hermano. El profundo dolor, hermano, por lo que está sucediendo allá afuera en la calle. Hermano, nuestra ciudad necesita del Señor, ¿sí? Hemos fracasado horrible como pueblo, hermano. Y necesitamos orar mucho por nuestra nación, hermano. Dios tenga misericordia. Y que tú y yo seamos esos que se postran delante de Dios y claman por su pueblo, hermano. Amamos a México, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestra nación, hermano. Hay que orar, hermano. La actitud de Esdras, hermano, la manera en cómo él se entregó a esta oración, contagió a otros, hermano. ¿Recuerdas quién es Esdras? Esdras fue un escriba diligente que estudiaba la palabra de Dios, la vivía y la enseñaba, ¿sí? Con su misma vida, hermano. Así que cuando él les está enseñando a orar, pues lo hace orando, ¿sí? Hermano, ¿quieres enseñar a tus hijos a orar tempranito en la mañana? Levántate tempranito a orar. Y que tu hijo o tu hija te vea orando en la mañana. Yo lo vi, hermano, desde muy chiquito. A mi papá salía yo a trabajar o a la escuela y ahí lo veía. Cuando los voy a visitar, sigue igual. Su misma rutina todas las mañanas. ¿Y sabe qué hizo su hijo? Lo mismo. Me ha costado un montón, pero ahí vamos, ¿sí? Y le dije, papá, ¿cómo le haces? Los años, se forma el hábito y después solito el cuerpo lo hace, ¿sí? Solito nuestro reloj biológico nos despierta, es hora. Aunque hayas dormido 1 o 2 horas, ya estás listo. Y lo he visto, hermano. Y mi invitación a estos tiempos de ayuno de oración es que seas parte, porque aún en eso Dios nos ayuda. A mí me han servido los tiempos de ayuno de oración. Porque son 40 días que todos los días hay que levantarse, en el caso de su servidor, 4:45 para prepararme. Y ya ahorita automático, hermano, a las 4:45, a veces 4:40, ya estoy despertando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas me acosté. Ya son las 4:40. Ah, vamos. ¿Sí? Pero hermano, contagiemos a otros, ¿sí? Queremos enseñar a orar, hay que hacerlo orando, hermano. Tú y yo necesitamos, mira, esto lo escribí, lo voy a leer literal. Necesitamos contagiar a otros, hermano, sobre la urgencia de estar a cuentas con Dios. Porque Cristo viene pronto. Y es urgente, hermano, que tú y yo estemos a cuentas con Dios y que contagiemos a otros de esto, porque si no estamos preparados, quedaremos fuera. Y dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermano, hay que de verdad ponernos en serio. Lo siguiente que quiero hablarte es cómo esta gente es impactada de tal manera que hay una confesión pública de su pecado. Imagínate por un momento, trata de, si gusta, cerrar tus ojos por unos segundos y piensa en este escenario, hermano. Esdras ahí está, postrado, se ha rasgado sus vestiduras, no le importó la ropa que tenía, rasgadas, está ahí postrado, confesando el pecado del pueblo, llorando fuertemente. Número 2, la gente, los líderes están con él también llorando, clamando, avergonzados por su pecado. Y luego a eso añade que llega un montón de gente, una multitud de Israel, niños, adultos, todos llorando. ¿Qué más se podría esperar de este escenario? Piénsalo, hermano. No sé si te trataste de poner en ese escenario. Pues dice la Escritura, vamos a leerlo, el verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, escucha, públicamente hay mucha gente ahí, imagínate, y dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Imagínate, hermano. Secanías
seguramente era un líder importante. Ahí te muestro al menos 2 versículos de donde se menciona a este hombre como un líder. No sabemos exactamente cuál haya sido, porque al parecer ahí parecen 2 diferentes y hay más textos de más Secanías. Pero hermano, de hecho mira, el nombre de Secanías significa Jehová ha establecido su morada. Qué bonito nombre, ¿verdad? No dicen amén, ¿verdad? Como que no les gustó. El significado es bonito, ¿verdad? Nomás el nombre está en medio. Secanías. Tiene buen significado. Así que si quieres tener un hijo y ponerle un nombre bíblico, ahí tienes una opción, ¿verdad? Secanías. Hay más, ¿verdad? Un nombre, entonces, mira, aún el nombre de este personaje le recordaba el propósito de Dios para su vida. Y por eso él reconoce que ha pecado, que ha ofendido a Dios, hermano. Mira, seguramente hubo una convicción tan fuerte en el corazón de este hombre que aún siendo líder no le dio vergüenza pararse y decirle a todo el pueblo: hemos pecado, hemos tomado mujeres extranjeras, hemos fallado a Dios con esto. Imagínate, hermano. ¿Tú harías eso, hermano? Pararte un día en un culto y decir: hermano, he fallado, he cometido adulterio. Tremendo, ¿verdad? Yo dudo que alguien se anime a hacer eso, a menos que haya una convicción tremenda. Pero este hombre lo hizo, ¿sí? Piensa, hermano, lo que ocasionó, hermano, una intercesión seria, algo de meterse en serio con Dios, hermano. Ya no se trata que nos paremos todos y empecemos a decir, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y siempre lo importante y lo más importante es estar a cuentas con el Señor, pedirle perdón a Él. Pero mira, estos actos de confesión pública tienen un propósito, ¿eh? No se hace solo por hacerse. Tiene un propósito y lo vamos a estudiar. Yo quiero que veamos las palabras de este hombre dividido en 3 partes. Mira, primero dice: hemos pecado contra nuestro Dios. Al igual que Esdras, mira, está siguiendo el ejemplo de Esdras. Él junto con el pueblo dice: hemos pecado, ¿sí? O sea, es un pecado de todos y se incluye con ellos. Siguiente parte del texto dice: pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Dice, entonces, él expone su pecado. Él lo dice bien claro: tomamos mujeres extranjeras. Específico, ¿sí? Mira, ¿te acuerdas que Esdras les había enseñado? Esdras les había enseñado la palabra de Dios, la ley de Dios. Y ahí en Deuteronomio 7, verso 3 al 4 nos habla cuando Dios prohíbe estrictamente que su pueblo se case con mujeres paganas, mujeres de otros pueblos. Dios les está diciendo: van a entrar a su tierra, van a tomar posesión de esta tierra, pero no se van a casar con esas mujeres. Dice, no les van a dar sus hijos para sus hijas, ni van a tomar de sus hijas para sus hijos. Bueno, ahí creo que me revolví en las palabras, pero entiendes, ¿verdad? No tenían que casarse con los paganos. Sin embargo, lo hicieron. Pero mira, hay una tercera parte. En todo esto, mira, a mí me llama la atención porque Secanías está siguiendo el ejemplo del maestro, que fue Esdras. ¿Te acuerdas que Esdras dijo: hemos pecado? Y después Esdras también dice específicamente los pecados, pero también Esdras hace otra parte. ¿Te acuerdas la semana pasada? Si lo vemos rápido ahí, Esdras 9:15. Dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Secanías, al igual que Esdras, reconoce que hay esperanza, que nuestro Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Secanías, con estas palabras que él expresa ahí en el texto: mas a pesar de esto aún hay esperanza, hermanos, aún hay esperanza.
Esta historia me recuerda algo que leí en estos días, hermano, de lo que ocasiona, hermano, el poder del Evangelio y esto de la confesión pública, hermano. Este tema de la confesión es algo que de verdad llevamos semanas estudiándolo. Yo he estado leyendo al respecto y hay muchísimo que podemos aprender sobre la confesión, hermano. Y hay textos que hablan de esto y algunos de ellos han causado cierta controversia a lo largo de los años. Oremos, hermano, que como iglesia Dios nos enseñe más sobre cómo es esto de la confesión, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de este tipo de confesiones públicas, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo es esto, ¿sí? Pero mira, observa, hay una historia ahí en Hechos, capítulo 19, cuando también hubo algo muy similar. Mira, gente que está siendo impactada por el Evangelio y ¿qué sucede en sus vidas? ¿Qué obra el Espíritu Santo en ellos? Dice la Escritura, y muchos de los que habían creído venían, escucha esto, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Te das cuenta, hermano? Confesando públicamente lo que habían hecho, sus pecados. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? El poder que tiene el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo convence a una persona, esa persona se humilla de tal manera y confiesa su pecado. Mira todo lo que ocasiona. Ahí te das cuenta, mucha gente, y dice la Escritura aquí, crecía y prevalecía la palabra del Señor, pero dice poderosamente, o sea, en otras palabras, el Evangelio se seguía proclamando con más fuerza, con más poder. La pregunta hoy para ti, para mí en este tema, hermano, es ¿cómo estamos respondiendo a todas estas semanas que hemos hablado de la confesión? ¿Te da igual o si ha impactado tu vida, hermano? ¿Qué acciones estás tomando? Muchas veces, hermano, buscamos disfrazar o ocultar nuestro pecado por vergüenza al qué dirán. Muchas veces, hermano, hemos dicho, no, hermano, que nadie se dé cuenta porque es algo vergonzosísimo. En nuestras familias, ¿verdad? Sobre todo estas familias que de alguna manera por generaciones ya son cristianos y de repente hay cosas horribles que se descubren. Wow, hermano, dice, ¿cómo es posible que mi familia haya esto y todos cristianos, pastores? Y bueno, seguimos siendo seres humanos, pecadores, que si nos descuidamos podemos caer, aún siendo el siervo más prominente o más usado por Dios. Lo tienes en la Biblia, hermano. Rey David, por ejemplo. Abraham, Noé, hombres de fe que también desobedecieron. ¿Sí? Hermanos y hermanas, ¿es mejor un momento de vergüenza y humillación hoy que vergüenza, humillación, condenación eterna delante del Señor Jesucristo en aquel día final? Es mejor hoy humillarnos delante de Dios, avergonzados, hermano, por lo que hicimos, que un día estar en su presencia cargando con esos pecados y ahí ya no habrá más oportunidad, hermano. Al igual que Esdras y Secanías, hermano, tú y yo debemos tener la esperanza que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad, hermano. Dios será fiel, hermano. Él perdona, sigue perdonando y aún hay esperanza. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer de una vez, hermano? Dios sigue llamando al arrepentimiento. El otro día platicaba con un hermano y decía, no es fácil predicar de esto en la iglesia, ¿sí? Porque son temas fuertes. Y mire, yo oraba y he estado orando. Y el martes tuvimos reunión de pastores. ¿Y sabe de qué predicaron? Que preparemos a la iglesia para la venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y de qué vamos a predicar? Del arrepentimiento. Dije, gracias Dios, porque nos tienes en sincronía a todos.
Estamos predicando lo mismo todos, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Cristo viene pronto y su pueblo necesita estar listo. Amén. Y una manera en cómo nos preparamos es arrepintiéndonos de nuestros pecados, estar a cuentas con el Señor y predicar y enseñar esto, que la gente se humille ante Él. Deje un ratito de predicar sobre el amor de Dios y predique del arrepentimiento. Dios es amor, sí, pero es justo también. Y eso necesitamos seguir predicándolo, hermano. Gloria a Cristo. Di amén, o ay, al menos. Quiero darte esta lista, son 6 cosas, te di ahí en tus notas unos numeritos, vas a estar anotando conforme avanzamos. Pero hay evidencias, hermano, y eso es lo que quiero que tú medites y veas las acciones que suceden después de que alguien confiesa su pecado con todo su corazón, que es sincero con Dios. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Hay frutos, hermano. Hay frutos de cambio, hermano, hay frutos de arrepentimiento. Jesús habló de eso. Mira, hay un texto que yo quiero que lo observes ahí en Mateo capítulo 3, 8 al 10. Mateo 3, 8 al 10, dice la escritura así, mira, escucha. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esto lo vimos en nuestro tiempo de ayuno y oración, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz, a los árboles. Por tanto, escucha esto, hermano. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que, hermano, o nos ponemos bien o nos ponemos bien, ¿verdad? Porque la hacha ya está puesta, ¿sí? El día final viene pronto, hermano. Hay evidencias, cada vez lo vemos más claro. Ve las noticias un minuto y con eso tienes, ¿sí? Ahora con el TikTok y el scroll, ¿verdad? 3 scrolls y ya viste una noticia horrible de lo que está pasando al otro lado del mundo. Cristo viene pronto, hermano. Evidencias, hermano, yo quiero que empecemos. Primeramente, hicieron un pacto con Dios. Verso 1. ¿Qué sucede cuando alguien confiesa su pecado de verdad, sinceramente? Lo siguiente es un compromiso con Dios, de vivir para Él. Mira, léelo ahí, dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Gloria a Cristo. Secanías, en nombre de su pueblo, propone, dice, hagamos un pacto con Dios. Se trata de un compromiso, hermano. Y este compromiso es de despedir a mujeres y a niños. Sin duda, hermano, estos son palabras mayores. Imagínate esto. Imagínate esto en nuestros tiempos, la cultura de hoy. Veremos más adelante que esto que este hombre dijo, de verdad lo hicieron. Tú vas a leer, creo que es a partir del verso 18 y hasta el 44, una lista de nombres. Se registró por nombre todos aquellos que se habían casado con extranjeras paganas y que tuvieron que despedir a esas mujeres, ¿sí? Hermano, yo personalmente pienso que no se trataba aquí necesariamente de un nuevo pacto. Más bien lo que estaba sucediendo acá es que estaban volviendo al pacto de Dios, ¿sí? Porque Dios ya había hecho un pacto con ellos. ¿Sí? De hecho, si quieres vamos a verlo para que observes. Dios ya había hecho pacto con esta gente, un pacto de santidad. De hecho, ahí está en Deuteronomio 7, vamos a verlo. Yo personalmente creo que a este pacto es al que están volviendo. 7:6 dice la escritura, mira, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a leer 9 al 11, dice la escritura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Sí, entonces
no se trataba que estuvieran haciendo un nuevo pacto con Dios. El pacto ya había estado establecido. Más bien el pueblo se había alejado del pacto y hoy Secanías se para y dice, volvamos al pacto. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque la siguiente parte del texto, o la primera mitad del texto dice hagamos pacto, ¿verdad? Y la siguiente va a decir, ¿dónde está el pacto? ¿Sí? ¿Cómo dice la segunda parte? Eso nos lleva a un segundo punto. Siguieron el consejo de la palabra de Dios. O sea, el pacto que ellos establecen con Dios es el pacto que Dios ya ha dicho en su palabra. Y ahí está, hermano, en el mismo texto, dice ahí la escritura, voy a leer otra vez el verso 3, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y escucha esto último, y hágase conforme a la ley. Este hombre está diciendo, vamos a hacer como Dios lo ha dicho, vamos a seguir el consejo de la palabra de Dios. Cuando alguien de verdad se arrepiente, hermano, se compromete con Dios y se dispone a seguir o a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es un verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Sí? Cueste lo que cueste, vamos a hacer lo que Dios dice. Ese es un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Dios le dijo a su pueblo, mire ahí en Deuteronomio 6, 17 al 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Mira, Dios les dice, hagan lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dios prometió buena tierra, Dios prometió prosperidad, bendición, si este pueblo obedecía. Este pueblo sabe muy bien eso, hermano. Esdras se los ha enseñado. Y por eso Secanías se para y dice, vamos a hacer pacto con Dios y vamos a seguir tal como lo dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas y hermanos, la clave está en volver al pacto establecido en la palabra de Dios. No a nuestras condiciones, hermano. No a nuestros deseos egoístas. Hermanos, si volvemos a Dios, debemos volver en los términos de Dios, no los nuestros, hermano. Decimos, sí vuelvo, pero cuando tenga chance, cuando se me acomode, ¿sí? O perdono, pero a medias. Si él o ella me perdona, yo lo perdono. No, hermano, hagamos lo que Dios dice que hagamos. Y es aquí, hermano, donde muchos batallamos, o batallan, hermano, porque mire, porque quieren volver a Dios bajo sus propios términos, ¿sí? Vuelvo a Dios, pero si esta persona y esta cambian, si no, yo sigo igual. Pues sigue igual y en el día final, sepa usted cuál es su destino, el lloro y el crujir de dientes. Por eso hay que volver al Señor de verdad, hermano. No en nuestros términos. Así no funciona. Si volvemos a Dios, tenemos que volver a su palabra y obedecerla. No hay de otra sin excepción. ¿Sí? No hay excepción. Hay que hacer las cosas como Dios lo pide, hermano. Si queremos que nos vaya bien, pues. ¿Sí? Número 3. Se apoyaron, o más bien apoyaron al liderazgo puesto por Dios. Aquí también es donde cuesta mucho, hermano, pero es bíblico. Secanías todavía está hablando y le dice a Esdras esto: levántate, porque es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Gloria a Dios por Secanías, hermano, que se levanten en el centro de Fe Angulo, ¿sí? Que apoyen, hermano, al liderazgo de la iglesia, ¿sí? Se necesita, hermano, gente comprometida con Dios, gente que le entra en serio, ¿sí? Esto me recordaba cuando meditaba esto, la historia de Josué también. Dios le dijo varias veces, tú te sabes los textos, esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes. Varias veces le dijo esfuérzate, ¿verdad?
Pero ahí en particular, el verso 17 y 18, el pueblo mismo le dice a Josué, mira, así como obedecimos a Moisés, te vamos a seguir. Solamente que Dios esté contigo. Y le dicen, esfuérzate. Algo similar a lo que le están diciendo a Esdras. La gente en Israel, en el pueblo judío en este momento, sabe que Dios está con Esdras. Caminaron con él desde Babilonia hasta Jerusalén, hermanos. Saben que Dios está con este hombre. Y dicen, vamos contigo, esfuérzate. Es tu responsabilidad, nosotros contigo, te ayudamos. Hermano, qué precioso, hermano, cómo Dios respalda a este hombre Esdras y le pone gente que está dispuesta a hacer lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Porque imagínate el dolor de Esdras. Él está quebrado delante de Dios, aun cuando él no se ha casado con paganas. Pero yo creo que en su corazón mucha de su oración era, Señor, que esta gente entienda, que esta gente se comprometa en serio contigo, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos, se levantó Secanías y luego un montón de gente con él, ¿sí? Dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? La decisión, hermano, piensa esto, era de, lo voy a decir así, divorcios masivos, ¿sí? Si lo vemos de esa manera. Muchas familias estarían siendo divididas, ¿sí? Era una decisión difícil, ¿verdad? Que no se debía tomar a la ligera. Se tenía que juzgar caso por caso. La historia nos habla, y tú ves la Biblia ahí en Esdras 10, ve al final del capítulo, del verso 18 y en adelante, tú ves listas de hombres, familias, hijos que estuvieron involucrados en este pecado y que tuvieron que despedir a mujeres. Fue muy detallado el proceso, hermano. Si tú ves en la Biblia, este proceso de juicio, ¿verdad? De definir qué mujeres tenían que despedir junto con sus hijos, llevó, hermano, aproximadamente 3 meses y pasadito, ¿sí? 3 meses, 10 días, 3 meses y medio. ¿Quieres verlo? Esdras 10:9. Ahí dice que la reunión de confesión fue en el mes 9, día 20, ¿sí? Vamos a tratar de usar el calendario de hoy, aunque no es el mismo que el hebreo, pero mes 9, estamos hablando de septiembre 20, ¿sí? Septiembre 20 empezó, vamos a imaginarlo así, ¿sí? El mes 9 en el calendario hebreo es otro, no recuerdo ahora, pero vamos a pensarlo así. Mes 9, septiembre 20. En el mes 10, el día 1, verso 16, dice que los juicios y las investigaciones comenzaron, ¿sí? Entonces empezaron las investigaciones. Ya habían transcurrido aproximadamente 10 días y empiezan las investigaciones, ¿sí? A ver, vengan familia por familia, los que han casadose con extranjeras, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Empiezan las investigaciones y las determinaciones. En el verso 17 es el final de los juicios, de las investigaciones. Velo ahí, verso 17. ¿Sí lo está siguiendo, hermano? Ve el verso 17, dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entonces, piensa de septiembre o de octubre oficialmente, que empezó el 1 de octubre, vamos a usar ese escenario, 1 de octubre hasta el 1 de enero. ¿Cuántos meses? Octubre, noviembre, diciembre. 3 meses enteros, ¿verdad? 3 meses enteros. Y los 10 días extra de septiembre, ¿sí? ¿Te das cuenta? No fue algo que se tomó muy a la ligera, hermano. Esdras necesitaba gente que le apoyara, hermano. Dios estuvo con Esdras y le rodeó de gente con corazones dispuestos, corazones entregados y decididos a obedecer a Dios, hermano. Número 4. Todos sin excepción y sin excusas, iniciando con los líderes. Vamos a leer el verso 10:5, verso 5 de Esdras capítulo 10. Dice, entonces se levantó Esdras y juramentó, ¿a quiénes? A los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. O sea,
La traducción viviente me gustó porque dice, se puso de pie y los exigió, o les exigió, que juraran y se comprometieran a hacer las cosas rectamente. Hermanos y hermanas, si queremos la bendición de Dios, debemos estar y entrar en un compromiso serio con Dios. Esta gente lo hizo. Todos, no solo los líderes, dice todo Israel, sin excepción, hermano, sin excusas. Si tú te das cuenta en el relato, no empiezan a poner excusas. Es que está bien chiquito el niño, o es que no sabía. Nadie pone excusas. Pecamos y vamos a arreglar las cosas, porque queremos honrar a Dios. Punto. Sin excepciones, sin excusas. Número 5. Se tomaron en serio el pacto con Dios, hermano. Vamos a leer versos 6 al 9. Dice la Escritura, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los judíos del cautiverio se reunieran en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, escucha, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Así dice la Escritura, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, y acá dice, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. ¿Sí? Wow, hermano. Encontramos por lo menos 5 cosas que nos dicen que esta gente se puso seria, ¿sí? Que agarró en serio el pacto con Dios, ¿sí? Número 1, se pusieron a ayunar. Dice Esdras se puso, dice, no comió ni bebió. Un ayuno total, sin agua, ¿sí? Lo siguiente que vemos ahí dice, convoca una asamblea, que vengan todos los hijos del cautiverio. 3, dice, se les advierte de las consecuencias de aquellos que no vengan. ¿Sí viste qué decía, verdad? Los que no vengan pierden su hacienda, pierden su, podemos decirlo, su nacionalidad, van a ser excluidos. ¿Qué más hacen? Dice, se reunieron entonces todos en 3 días, imagínate. Habíamos hablado de más o menos cuánta gente era, eran muchísimas, cientos de miles de personas que se tendrían que mover a Jerusalén. Y al final del texto vemos, dice que todos están en la plaza temblando. No dice solo por el frío, ¿verdad? Porque dice que estaba lloviendo, pero dice temblando por el asunto. Ellos han aprendido la ley de Dios, hermano, y ellos saben el juicio tremendo que hay por el pecado. Entonces también están temblando por eso, no solo por el frío, ¿sí? Pero mira, la lluvia no los detuvo. A veces a nosotros nos detiene, ¿verdad? Sobre todo en nuestra ciudad, como qué tremendo, hermano. Necesitamos orar también por eso, hermano. Dios tenga misericordia. ¿Cuántas inundaciones tremendas han pasado últimamente? Dios nos guarde y guarde a nuestro pueblo, hermano. ¿Sí? Pero mira, esta gente no le detuvo el agua. Ahí estaban, lloviendo y ahí están. Lo último que hizo esta gente, hermano, hicieron restitución. Del verso 10 al 44, no vamos a leer todos esos versículos. La mayoría son nombres, pero yo quería quise usar esta palabra de restitución. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de ellos. Uno de ellos es, por ejemplo, Zaqueo. Después que tiene el encuentro con Jesús, ¿te acuerdas? Se pone de pie y dice, si a alguien le he defraudado, le voy a dar 4 veces. ¿Sí? Eso es restitución. Eso es comprometerse a resolver. Restitución en el diccionario Real Academia dice, es restablecer, poner algo al estado original. ¿Sí? Eso es restitución, hermano. Y restitución está muy, muy ligado al arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico, hermano, es un cambio de opinión, es un giro total del modo de pensar que acompaña cuando alguien se da cuenta de su pecado.
En el sentido bíblico, el arrepentimiento bíblico significa una profunda y total conversión a Dios, hermano. Dice el diccionario ilustrado Holman, dice que hay arrepentimiento verdadero cuando una persona se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de esta persona. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Cuando tú y yo reconocemos que lo más importante es Dios, que lo más importante es obedecer a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. No el que muchas veces hacemos de que me arrepiento, pero sigo haciendo como quiero y como bajo ciertas condiciones. No, ese no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento bíblico es un cambio radical, un voltear a Dios de verdad, hermano. Haber usado estas dos palabras, arrepentimiento, restitución, hermano, habla que tanto Esdras como los líderes y todo el pueblo se encargaron seriamente de restituir las cosas como debían ser, ¿sí? Como Dios lo había puesto desde el principio. Cero tolerancia con las paganas, ¿sí? Cero tolerancia con matrimonios con paganos. Este pueblo se puso serio y lo hizo. Acuérdate, el proceso les tomó 3 meses y poco más. Pero Dios bendijo esto, hermano. Y nos damos cuenta que sí lo hicieron porque la Biblia nos deja registrados los nombres específicos. ¿Sí? Ve ahí. Desde el verso 18 y en adelante. De los hijos de Jesús, hijo de Josadac y de sus hermanos, empieza con Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y empiezan los nombres, ¿sí? Hermano, ¿cuáles son las acciones que estamos tomando cuando confesamos nuestro pecado? ¿Cuáles serán las acciones que tomamos? ¿Estamos poniéndonos serios, hermano, en esto? Yo quiero terminar esta tarde, hermano, leyendo un par de comentarios. James Hamilton dice: nuestros mayores desafíos no son los externos, hermano. El mayor desafío que enfrentamos como cristianos es permanecer siendo fieles al Señor. Esdras enseña, hermano, que Dios puede superar cualquier dificultad externa y que Él cumple sus promesas. Pero el pueblo de Dios que le es infiel acarrea vergüenza, desgracia y dolor, hermano. Dice este autor, me gustó mucho esta frase, dice: cuánto mejor es morir como mártir que vivir como un traidor al Dios vivo y a su evangelio. Esdras también enseña que cuando el pueblo de Dios no es fiel o no ha sido fiel, debe arrepentirse, creyendo, ¿verdad?, como lo hizo Secanías, que Dios cumplirá su palabra, y esperando en la misericordia de Dios. Animémonos esta tarde, hermano, con el arrepentimiento de David. Animémonos esta tarde, hermano, con el arrepentimiento de Pedro, que negó al Señor Jesús 3 veces, hermano. Quienes, aunque avergonzados, horrible, dice la Escritura, ¿verdad?, de Pedro, que lloró amargamente, avergonzado por lo que hizo, fueron salvos por la fe en Jesucristo, cuando se arrepintieron para vivir para la gloria de Dios. El hermano John MacArthur, que partió con el Señor hace unos días, él escribió esto: que un nuevo comienzo no significa necesariamente un nuevo corazón. Al principio yo hablaba de esto. Muchos se proponen nuevos comienzos, al igual que el pueblo de Israel. Sin embargo, tan pronto eran liberados, tan pronto son aliviados, hermano, vuelven a caer en lo mismo. Un nuevo comienzo no significa un nuevo corazón, hermano. Por eso la importancia, se requiere un nuevo corazón. Se requiere, como Jesús lo dijo, nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿te acuerdas?
Nicodemo como que no entendía. No se trataba de volver a entrar al vientre de la madre, no. Se trataba de un nuevo nacimiento espiritual, un nuevo corazón, hermano. Nicodemo, un líder con muchísimo conocimiento, hermano, pensó que Jesús le hablaba de volver a nacer físicamente. Pero lo que Jesús le decía era que necesitaba ese nuevo corazón para producir verdaderos y efectivos cambios en su vida. Hermanos, si solo hay un nuevo comienzo sin el cambio de corazón, vamos a caer en nuevas fallas y es probable que en las mismas de antes. Lo que aprendemos de Esdras y la historia del pueblo de Israel a través de los siglos es que el pueblo de Israel, hermano, no necesitaba una nueva tierra. El pueblo de Israel, hermano, y aún hoy, no necesitan un nuevo templo. El pueblo de Israel no necesitaba nuevas murallas. Lo que ellos necesitaban y que tú y yo necesitamos, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, lo que necesitamos es al Mesías prometido, Jesucristo. Él es el único que puede darnos de verdad un nuevo corazón. Hermano, aquel que traería nuevo corazón y por tanto nueva vida abundante que cumple el propósito de Dios y da toda la gloria de Dios, ese es Jesucristo. Y es a Él al que tú y yo necesitamos venir hoy en esta tarde, hermano. Esta nueva vida, hermano, este nuevo corazón lo necesitamos tú y yo, hermano. No un nuevo comienzo, sino un nuevo corazón, hermano. Y solo Cristo puede darte un nuevo corazón. Yo te invito, rindámonos hoy a Él y pidámosle eso, hermano. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Esta verdad que nos hace verdaderamente libres. Y hermanos, vamos, hagámoslo. Reconozcamos que necesitamos un nuevo corazón. Que nos hemos endurecido con el tiempo, escudándonos, diciendo que nuestro caso es único, diciendo tantas excusas para no cambiar. Hoy reconozcamos, hermano, hermana, amigo, amiga, que hemos pecado. Con sus palabras, dígale al Señor, hermano, hermana, ahí donde está, digamos, Señor, hemos pecado en esto, esto y esto, y me has dicho que cambie y no he cambiado, perdóname, Dios, me arrepiento. Hoy confesamos, Dios, delante de ti nuestro pecado. Hemos fracasado, hemos hecho lo malo. Hoy, Señor, nos arrepentimos por habernos descuidado, por habernos alejado. Y hoy te pedimos la gracia, la misericordia del perdón. Hoy tenemos esta esperanza, al igual que Secanías, que Esdras, que David, que Pedro, y que muchos hombres que hoy están en esa nube de testigos, hombres de fe, pero al igual que nosotros, de corazón rebelde, decidieron venir a ti humillados, arrepentidos, confesando su pecado. Y tú les perdonaste, Dios, y hoy son testimonio para nosotros. Hoy nos arrepentimos, pedimos perdón. Y hermano, hermana, te invito a que hagas lo siguiente. Dile al Señor, creo que me has perdonado. Cree, hermano, que el Señor te perdona. Y mira a Cristo. Él es el único que te puede dar un nuevo corazón. Y está en su palabra. Su promesa es que Él daría corazón de carne. Que su Espíritu estaría en nosotros y está en nosotros. Gloria a Él. Gracias, Dios. Que seamos una iglesia comprometida para vivir en pacto contigo, Señor, en fe y en obediencia a tu palabra, proclamando este mensaje hasta lo último de la tierra. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén.